Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! Fumo y sigo el humo de mi estela y gozo en un momento sensible y alerta. La liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es el resultado de una indisposición. Y después de esto me reclino en mi silla y continúo fumando. Seguiré fumando hasta que el destino lo quiera. Fernando Pessoa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo del podcast Derivaciones. Yo soy Don Pisador, transmitiendo a este podcast Derivaciones. Hoy quiero hablar de un tema que para muchos en estos días termina siendo un poco especulativo en cuanto a gustos, en cuanto a aficiones. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces puede ser un poco reprobable bajo algún criterio, especialmente un criterio actual. Hoy vamos a hablar de tabaco, ¿sí? De mi afición por fumar un puro de vez en cuando. Esta cuestión del tabaco, que ahora es tan, digamos, no tan socialmente correcto, cuando hace algunos años pues sí lo era, pues viene a ser un tema pues un poco ríspido, ¿no? Todavía hay gente que fumamos. Yo siento que fumo de una manera, digamos que un poco diferente al resto de todos los seres humanos. Simplemente porque fumo puro de tabaco, no fumo cigarros, no me gustan los cigarros y ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, como siempre, remontémonos un poco a la historia. Cuando uno es niño, cuando uno va creciendo, cuando uno va sintiendo esta intrínseca necesidad por ser adulto, lo cual siempre me pregunto cómo fuimos tan estúpidos de querer ser adultos. Claro que para hacerse esa pregunta pues primero hay que ser adulto. En fin, que cuando uno es niño ve a sus mayores, o al menos los veía, porque como les repito, ahora en la actualidad pues ya es más difícil ver gente fumando, pero antes no, antes uno veía gente fumando y pues se te hacía, pues llamémosle padrote, ver cómo un vato sacaba humo por el hocico, ¿no? Entonces pues uno decía, eso es lo que hacen los adultos, esa es la pose que debe adoptar un adulto. Por supuesto que el cine de ese tiempo, la televisión ayudaba bastante. Todo el mundo puede recordar a James Dean, un rebelde sin causa, con un cigarro en la mano. De hecho hay una foto icónica de Pedro Infante también con un cigarro en la mano. No sé, mencioné a James Dean, mencioné a Pedro Infante porque pues son ídolos, ¿no? O sea, pero en realidad pues no es tan complicado. O sea, hay, aunque no sean ídolos, un montón de personajes de televisión y cine, o inclusive de literarios, que fumaban como chacuacos, ¿no? Y pues digamos que se veía bien y uno pensaba que estaba bien antes de conocer pues obviamente todas estas cuestiones de salud. Está uno escuincle y pues lo que quiere es verse mayor, verse maduro, especialmente cuando es hombre para las mujeres, ¿no? Obviamente siempre esa necesidad pues que tiene los niños y en su momento los adolescentes por manifestar una rebeldía, ¿no? Obviamente pues uno siempre recibe regaños, inclusive hasta amenazas. Bueno, en mi caso ni les digo, mis tías me traían muy cortito con eso, especialmente porque pues yo de niño había tenido algunos problemas relacionados con principios de asma y eso. Entonces pues fumar para mí era así como que una cosa impensable, ¿no? Pasó el tiempo, obviamente. En la preparatoria, créanme que sí lo intenté. Sí lo intenté un día con mi compadre el Sanavia. Compramos unos cigarros de varias marcas y sabores, hasta mentolados pues. Y estuvimos tratando, ¿no? Ahí los que sean de Poza Rica conocerán el campo OTP. Estuvimos tratando tontamente, bueno, al menos yo tontamente, de fumar. Y la verdad sin éxito. No solamente por la técnica como tal de fumar, sino además por el sabor. O sea, en realidad nunca fue algo que me agradara. De hecho, llegué a considerar que era un hábito pues sucio, ¿no? O sea, me molestaba el humo del cigarro, no lo soportaba, el sabor, o sea, varias cosas que se me hacía. Realmente llegué a ser enemigo pues del cigarro a partir después de este intento por fumar, ¿no?
la verdad es que hay que ser muy honesto, ¿no? De cómo ha cambiado nuestra sociedad con respecto a muchas cosas. Yo, por ejemplo, así tengo muy clavado y hasta la fecha sigo en alguna fiestecita, precisamente recordando esos cigarros fiesta que hicieron una campaña de publicidad que para mí creo que fue de la primera de la que tuve, digamos que conciencia, ¿no? Antes quizá veía comerciales y decía, bueno, pues es un comercial, es otro comercial, pero cuando escuchaba las versiones de la misma canción, por así decirlo, bueno, o más bien relacionadas con el mismo tema de Rigo Tobar, Chicoche, Rigo Domínguez y Laura León, creo, y quizá alguno que se me escape, de esa cuestión de fiestas suavecitos, y a la fecha lo traigo en mi cabeza desde niño, ¿no? Que escuchaba los comerciales, y de repente pues sí, me acuerdo y pongo esas canciones. Teníamos esta cuestión de que era una sociedad bastante permisiva, ¿no? O sea, donde pues de alguna forma cada quien podía hacer lo que se le pegara la gana, y pues parecía, o más bien en teoría no había ningún problema. Y créanme que esto fue pues hasta mucho, o sea, muy adentro todavía de los 90s, todavía en los antros, por ejemplo, se podía fumar. Yo llegué a estudiar ahí en la Unitec, en la Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitláhuac, por ahí de 1993. Y yo recuerdo que esos años, todavía, el salón parecía un cabaret. O sea, todo el mundo estaba, según poniendo atención a la clase, con su cigarro en la mano. Me acuerdo que estaban muy de moda unos cigarros que se llamaban Boots, de mi compadre Frique, que era muy buen amigo. Compraba sus cigarros y hagan de cuenta, o los Marlboro, y hagan de cuenta que ya saben, la raza le caía, ¿no? Así como de un cigarro y un cigarro. Compraba una cajetilla y en 5 minutos todo el mundo le pedía cigarros y todo el mundo estaba fumando y todo el mundo le chingaba su cajetilla. Me daba mucho coraje. Claro que mi compadre Frique pues era muy generoso y no le importaba, pero a mí sí me molestaba que pues si el vato se quería comprar sus cigarros y los otros no tenían para un maldito cigarro, al grado que les voy a contar. Ya saben, ¿no? Siempre existe la maldad en el ser humano. Al grado que en una ocasión yo estaba en la tienda antes de entrar a la universidad, me pasé a comprarme una botella de agua y vi ahí unos cigarros que se llamaban Tigres, una cajetilla amarilla, súper baratos, como de 10 pesos de ese tiempo, no me acuerdo, hasta más baratos, como 6 pesos, no recuerdo cuánto me costaron. Y me agarré, me compré mis Tigres y me subí al salón y todo el rollo. Mi compadre Frique llegó con sus Boots, se los bajaron. Y entonces pues yo saco mis Tigres y los empiezo a invitar. Nadie quería. Y yo así como que decía, bueno, pero pues si ahorita le acaban de derrapar su cajetilla a mi compadre, ¿por qué no? Ahora se chingan. Y sí, empecé a repartir los Tigres. Les digo que la maldad a veces es divertida. Pues ya sabe, todo el mundo tosiendo y nunca falta el que me diga, oye, es que esto es acerrín. Le digo, pues sí, le digo, a ver, porque a mi compadre Frique sí le chingan sus cigarros y no se quieren chingar mis Tigres. Pero bueno, esa es una anécdota divertida de ese tiempo en la universidad, como les decía, donde todo el mundo podía fumar. De verdad, era un cabaret, o sea, uno volteaba así al techo del salón y todo era humo. Después, con el paso del tiempo, la verdad es que sí, no sé si la verdad, mentiría, pero en mi experiencia, en mi sentir, en mis recuerdos, yo recuerdo que quizá por ahí del 95 o 96 más o menos, empezaron campañas muy fuertes. Ya había campañas, pero de alguna forma se empezó a hacer campañas de concientización un poquito más fuertes, relacionadas con lo dañino que era el tabaco, ¿no? O sea, y la verdad es que yo sí quiero aclarar algo, o sea, mucha gente dirá lo contrario. O sea, el tabaco no es tan dañino, ¿sí? Como el cigarro, ¿sí? Ustedes miran, bueno, pero es que el cigarro está hecho de tabaco. O sea, no se confundan, por favor, por piedad. O sea, el tabaco es una cosa, es una planta que además de ser natural, que sí, en efecto, o sea, tiene sus efectos nocivos para la salud. Pero el problema que nosotros tenemos es que a nivel comercial a los cigarros le agregan alquitrán y le agregan acerrín también y un montón de productos químicos, ¿sí? Para obviamente hacerlos adictivos, ¿sí? Y la gente los siga comprando. Pero es ese cigarro comercial, no quisiera decir marcas, pero es la industria del tabaco, malamente llamada industria del tabaco, la que genera, o sea, ese daño a la salud,
Yo les puedo decir y afirmar que el tabaco puro o los puros de tabaco, de entrada ni siquiera son adictivos. O sea, uno puede fumar un puro, sentir esa sensación, porque también, yo les voy a decir, yo por ejemplo fumo puro, pero fumo puro, una vez alguien me preguntaba, pues que ¿por qué fumas puro? Es un sabor muy fuerte. Si yo lo fumo me mareo, me dijo una persona. Y la verdad es que lo pensé, pero al final sí le contesté, o sea, la verdad es que me arrepiento. Si esa persona me está oyendo, le pido una gran disculpa, pero pues yo así volteé a verlo con una cara de, a ver hermano, o sea, los puros marean. Yo fumo puro porque me marea. Y no es que sea un mareo así con el que me sienta mal, sino ese mareo como que te saca un poco de ti. O sea, fumo puro porque de alguna forma, al momento de estar sintiendo esa sensación, consigo como desfasarme, como estar mirando fuera de mí. Es más, consigo como que otra visión a veces de las cosas que pues desgraciadamente no consigo de otra manera. Para mí es muy placentero fumar puro, fumar tabaco, y sin embargo no tengo que hacerlo ni diario, y es más, ni siquiera semanalmente. A veces me puedo echar un tequilita o algo y no tengo ninguna necesidad de fumar puro. Esa es mi experiencia, ¿sí? Ahora, yo sí veo que, por ejemplo, el cigarro comercial sí genera esa adicción, sí genera esa necesidad intrínseca de estar consumiendo casi diario y a cada momento el cigarrito, ¿no? Yo les voy a contar cómo empecé a fumar puro. Como les decía, odiaba el cigarro. Y yo sí, cuando empezaron todas esas campañas publicitarias en contra del cigarro, pues sí, me hacía partícipe de ellas y se las repetía a mis amigos que fumaban. Esta sociedad empieza a cambiar y se empieza a notar. Pero pues la verdad es que sí, es muy difícil, pues al menos yo, por ejemplo, con las personas que quiero, pues ahora sí que estarla chingando, ¿no? De no fumes, no, pues si alguien quiere fumar, o si en esos años quería fumar, bueno, pues adelante, no pasaba nada. Pero sí trataba obviamente tratar de informarles qué tanto daño generaban a su salud. Entonces yo no fumaba, ¿no? Sin embargo, bueno, empiezo a trabajar en México, me empieza a ir bien, me empiezo a tener cierta movilidad en mis trabajos, y entonces caigo en una compañía que se llamaba Proyecto 3i, Informática Industrial Integrada, donde mi jefe, el abuelo Cajigas, ay, el abuelo, lo extraño, pues él, hagan de cuenta que era un tipo descendiente de sus papás, eran españoles, habían llegado durante la persecución allá de la guerra civil, entonces él era hijo de españoles y tenía una pinta de español ni mandada a hacer, ¿no? Entonces de alguna forma él era maestro además de ser mi jefe, era maestro o fue maestro más bien durante algún tiempo en una universidad de renombre. Además era el presidente de una asociación, de la Asociación Nacional de Automatización, de códigos de barras y todo eso. Entonces era una persona que era muy conocida, y precisamente por esa pinta de español que tenía, la gente le regalaba puros, y tenía muchos. Entonces un día me dice, oye, mírate que tengo unos puros ahí que yo no fumo, dice, pero pues me los regalan. Y ya me dice, pues sí me echo uno de vez en cuando, pero pues la verdad tengo muchos. Entonces yo le dije, así honestamente, porque cuando, o sea, él me abre la caja y yo siento un olor así atractivo, y le digo, mira abuelo, lo que pasa es que yo no sé fumar puro, es más, no sé fumar cigarro, es más, no sé fumar, punto. Pero si tú me enseñas, bueno, pues podría ser, ¿no? Sí, no, en la tardecita tuvimos un momento, bueno, para mí muy emotivo, ¿verdad? Un buen recuerdo. En la tardecita nos sentamos, me enseñó cómo cortar el puro, cómo se prende y cómo se fuma. La verdad, les repito, si ustedes lo saben hacer, esto es una cosa deliciosa, deliciosa. No quisiera abundar en detalles ni mencionar la técnica, porque bueno, cada quien, pero la verdad, cuando sentí aquella primera sensación, aquella bocanada de placer, lo que significa un buen puro de tabaco, hagan de cuenta que mi mente en ese momento tan
cerrada al cigarro y a toda esta cuestión de tabaco, me cambió groseramente, me cambió totalmente. Me gustaría decirles que tuve escrúpulos, pero la verdad es que no tuve ningún reparo. Yo en ese momento no sabía cuál es la diferencia entre un cigarro comercial y todo lo que les comenté del alquitrán y todo eso, y lo que era el puro tabaco, que era así tabaco. Yo pensé que estaba fumándome así como un cigarro de la calle, ¿no? Pero no me importó, yo sentía una sensación única. Obviamente con el paso del tiempo pues me fui informando con respecto a esas diferencias, ¿no? Entre lo que es el tabaco puro y lo que es pues los cigarros, ¿no? O sea, y la verdad es que eso para mí, bueno, obviamente el abuelo Cajigas me regaló toda su colección de puros de veras cubanos, españoles, obviamente del país, veracruzanos. Ahorita les voy a platicar un poquito de esa zona donde se produce. Y la verdad es que fue para mí tan genial, o sea, que les digo, me cambió toda esta forma de ver las cosas. Creo que tiene mucho que ver inclusive hasta con esa cuestión generacional de la transmisión de conocimiento, ¿no? El abuelo no tenía hijos, sin embargo, bueno, siempre me trató de que esas cosas, pues digamos que permearan, ¿no? Siempre hay una cuestión relacionada con esto, donde, pues sí, en efecto, o sea, yo no trato de hacer inversa toda esta cuestión de las campañas contra el tabaquismo. Realmente sí quiero mencionar esto. O sea, realmente el tabaco, sí, inclusive el tabaco puro tiene sus bemoles, o sea, y sí es dañino para la salud. Sin embargo, bueno, como les digo, esta es mi decisión, fumar puro. A mucha gente les gusta el olor de mis puros, hay mucha gente a la que no, varía mucho, ¿no? La verdad es que pues yo no sé si mis amigos son amables conmigo, pero pues me lo permiten. Yo también trato de no, pues, a fumar en mi casa. Trato de no fumar así en lugares donde, pues obviamente no sea donde haya niños, etcétera, ¿no? Siempre trato de ser un poco respetuoso con eso. Pero la verdad es que, digo, al menos mis amigos nunca he tenido un problema así real en cuanto a eso. Yo sé que ahora ya existen lugares para fumar, hay lugares donde tienen una prohibición absoluta, ¿no? Yo siempre trato de hacerlo, como les repito, en lugares así abiertos, ¿no? Especialmente, y por alguna razón les comento que me gusta fumar puro en la playa. Me da una sensación única, ¿no? Yo creo que sí, no es un buen hábito. Sin embargo, bueno, en mi caso ni siquiera lo considero un hábito, yo lo considero un gusto o una afición. Y referente con eso, o sea, ahí viene este detalle, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo consideré a todas esas personas que fumaban como egoístas, ¿no? Así como esa cuestión de que decía, ay, es que solamente buscan su placer. Y en efecto, con el paso del tiempo lo entendí. A veces de verdad, o sea, las aficiones, los gustos, o sea, tienden a ser egoístas. Y no tiene nada de malo, digo, no el egoísmo, ¿no? Sino satisfacer esos deseos, siempre y cuando uno busque no dañar a otras personas. Como les digo, o sea, pues yo no voy a irme a fumar delante de niños, como les digo, o sea, delante así de cosas así un poquito más exageradas. Uno siempre trata de hacerlo con cierta reserva, ¿no? Sin embargo, sí, como les decía, sí creo que hay los deseos terminan siendo egoístas, pero también creo, y eso sí lo creo firmemente, que si uno busca un entorno adecuado, ¿sí? Si uno tiene una manera apropiada de llevar sus aficiones, pues también conviene defenderlas. Me parece que es defender el pensamiento, o sea, defender una afición es defender tu propio pensamiento. Por eso es bien importante que de repente entendamos la diferencia abismal e inclusive hasta brutal que existe entre el deseo egoísta y la afición, ¿sí? Hay que buscar un entorno, hay que buscar una manera apropiada de llevar las cosas, siempre y cuando tratando de no dañar a terceros, y sobre todo defender el pensamiento, porque el pensamiento es la afición y la afición es el pensamiento. Si tú defiendes tu afición, estás defendiendo lo que piensas. Sé que es difícil porque hay muchas razones a veces, pero si también tú tienes las tuyas y están obviamente basadas en una cuestión que no es una fantasía, sino que es una realidad,
como yo todo lo que les he ahorita tratado de decir, la diferencia entre un cigarro comercial y un puro de tabaco, la verdad es que para mí es muy muy justo y defendible tratar de que esta afición permanezca, ¿no? Antes de terminar, solamente quisiera mencionar que después de muchos fiascos relacionados con la piratería de los puros cubanos, ahí sí les aviso, tengan mucho cuidado, la verdad, y les sugiero encarecidamente que si son aficionados al puro o pretenden establecer así al menos probarlo, busquen por la zona de San Andrés Tuxtla. La verdad es que nuestro tabaco veracruzano está de bastante calidad. Obviamente también hay que buscar cuál es el mejor. Yo la verdad es que tuve la oportunidad de visitar la zona y encontrar muchos lugares donde se puede comprar muy buen tabaco y a buen precio. Por cierto, Chompita, ya no tengo mercancía, a ver cuándo nos echamos un purito. Yo soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @Derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones. Derivaciones, segunda temporada. Más contenido y más temas.